Buenos días a todos, a todas. Espero que estén bien esta mañana. Buenos días desde Montreal y bienvenidos a esta primera jornada de la 24ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de la WIPES, que tiene como tema promover las políticas para la salud, el bienestar y la seguridad y la equidad. Buenos días desde Montreal. Bienvenidos a esta conferencia. Como ustedes saben, el tema es promover políticas para la salud, el bienestar y la equidad. Y bienvenidos a la 24ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de la WIPES, que tiene el tema promover políticas para la salud, el bienestar y la equidad. Bienvenidos a esta primera plenaria que busca aprovechar las oportunidades en los cambios actuales y la salud. Antes de entrar en materia, queremos decirles que hay asistencia técnica durante toda la conferencia, también en la plenaria. Hay que llamar al equipo técnico en la plataforma, en la parte inferior a izquierda. Hay un icono donde pueden pedir ayuda. Luego, también quiero agradecer a nuestros organizadores, a nuestros patrocinadores, en especial el Ministerio de Salud y Servicios Sociales de Quebec y el Ministerio de Salud de Canadá. Los invitamos a consultar el espacio de nuestros aliados y nuestros patrocinadores. También queremos mencionar más bien a nuestros voluntarios que se han movilizado desde hace casi 3 años, que nos han ayudado para que se lleve a cabo esta conferencia. Hay más de 200 revisores que han que nos ayudaron a examinar más de 200 hojas de vida. Y también queremos agradecer a aquellas que nos ayudan a la reflexión durante estas actividades. Como dijimos esta mañana, para aquellos que no estaban conectados, los invitamos a utilizar el chat. Preséntense, díganos de dónde vienen, conozcan a otros participantes, y esto nos va a ayudar a añadirle ese calor humano a nuestra experiencia virtual. Entonces, el primer tema es aprovechar las oportunidades en los cambios actuales. Esto quiere decir cómo podemos tomar estas perturbaciones, estos momentos claves que representan ventanas de oportunidad para el desarrollo de las políticas de la salud, ya sea el cambio climático, las perturbaciones ecológicas, los cambios geopolíticos, problemas sociales, evolución de la tecnología o la pandemia. Hemos visto varios movimientos últimamente, las vidas negras importan, las Viernes por el futuro, que nos ayudan a poner de relieve la equidad de género, el racismo, colonialismo. La promoción de la salud y la educación también enfatizan en los individuos más que en las políticas y sus lagunas. Dicha sesión nos va a permitir conocer a los defensores de las causas de los indígenas, de la liberación femenina, de los niños, del bienestar como motor político. Tienen diferentes entornos académicos, artísticos. Sus intervenciones como punto común son la justicia social y la equidad. La primera participante la vamos a tener en persona, es la señora Cindy Blastock, que es la miembro de la Primera Nación Gitxsan, es directora ejecutiva de la First Nations Child and Family Caring Society, profesora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Montreal, de McGill en Montreal. Tiene más de 30 años de experiencia trabajando en el ámbito del bienestar infantil y de los derechos de los niños indígenas. Y tuvo el honor de trabajar con colegas de las Primeras Naciones en una exitosa impugnación de los derechos humanos en relación con la injusta prestación de los servicios a la infancia y a la familia en Canadá y el incumplimiento del principio de Jordania.
Como destacada activista de los derechos de los niños, su arduo trabajo en litigio ha dado lugar a la prestación de cientos de miles de servicios a los niños, jóvenes y a las familias de las primeras naciones. El título de su presentación es Amar la justicia más allá de los informes, las mesas de negociación y los bloqueos. Luego le seguirá la presentación del colectivo Las Tesis. Ellas son un colectivo artístico, interdisciplinario y feminista de mujeres de Valparaíso, en Chile, compuesto por varias artistas. Y luego tendremos a Anna Matteston, investigadora y profesora de la Escuela de Salud de la Universidad de Victoria en Wellington. Les invitamos a que hagan sus preguntas por medio del chat y ellos... la gente técnica nos va a ayudar a hacer un resumen de todos sus comentarios y sus preguntas. Y ustedes también pueden votar por las preguntas que les interesan más para priorizar estas preguntas que se responderán. Entonces, le daremos la bienvenida a Cindy Vlastock. En un día en el que nosotros podemos hacer la diferencia, al tratar la pandemia, también estamos tratando con el racismo sistémico que está en todo el país. Pero hay algo que podemos hacer. Nos vamos a preparar para hacerle frente a la discriminación, porque generalmente esta disminuye las esperanzas de la gente. Nosotros vimos esta semana el tiroteo en Buffalo. Gente que estaba solo comprando víveres. Y no es solo una persona, es esta discriminación que se encuentra entretejida en las personas. Yo vengo de una primera nación y cuando vaya, en Canadá tenemos muchas cosas buenas, pero también es un país muy colonial. Todavía tenemos la ley de los indios, tenemos menos servicios sociales para los pueblos indígenas. Y en nuestras estrategias de negociación vemos los informes, los obstáculos y los cambios que no son lo suficientemente evidentes para ayudar a nuestro servicio público. Entonces, una de las cosas que nosotros, o que yo, de lo que me di cuenta, no tiene que ver solo con la investigación, y es reconocer que este patrón de larga data de Canadá es decirle a las primeras naciones, no vale la pena gastarnos el dinero en ustedes. Esta no era la respuesta. Hay décadas de informes que muestran la desigualdad, cómo se puede resolver, incluyendo a los niños que estaban en las residencias, en las escuelas residenciales. El problema es que no implementamos las soluciones que se encuentran en los libros. Vamos y buscamos otros procedimientos, más investigación, más trabajos. Se hacen las mismas recomendaciones y nada se cambia. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Bueno, cuando yo entré en la escena en Canadá en 1997, yo creía que la única razón por la que Canadá no daba prioridad a estos niños era los servicios no equitables para los niños. Y esto hacía que los niños estuvieran en cuidados residenciales, por ejemplo. ¿Y por qué sucedía esto? Era porque no se daban cuenta de que no se les daba prioridad a estos niños y no sabían cómo arreglarlo. Pero al trabajar con otras personas, llegamos a una solución. Lo aceptaron en Canadá, se sentaron a la mesa de las negociaciones y me dijeron, no, necesitamos otro informe mucho más específico. Lo hicimos, cometimos el mismo error. Y en el 2005, cuando encontramos que estos niños estaban recibiendo 70 centavos por dólar para apoyo, para poder mantener a su familia, comparado con niños que no eran indígenas. Canadá aceptó este informe y no lo implementaron. Esto provocó este cuestionamiento moral.
¿Qué es lo que estamos preparados a hacer para asegurarnos de que se implementen estas cosas en Canadá? ¿Qué es lo que se hace cuando hay un estado de resistencia o una multinacional o ONG de resistencia o incluso una sociedad de resistencia? ¿Estamos preparados para tener valor? Quizá no, porque es abrumador. Bueno, nosotros hicimos una moción y Canadá llevó a cabo esto y nos dejaron sin financiamiento y hubo en el 2016 el gobierno canadiense se encontró que habían discriminado a estos niños al darles menos. ¿Y qué era lo que significa darles menos? Quería decir que ellos necesitaban del bienestar social más que otros niños. Quería decir que estaban muriendo porque no tenían los servicios de otros niños. Quería decir que los padres tomaban decisiones de si iban a darles servicios médicos especializados o no. Esto es lo que quiere decir falta de financiamiento. Ahora, en el 2015, el gobierno de Canadá reconoció y lo recibieron bien, pero hicieron lo mismo. Entonces, tuvimos que presentar otras órdenes de no cumplimiento. Y gracias a esto, los niños indígenas hoy están recibiendo $40 millones más de lo que habían recibido antes. Pero estos no son regalos, esto no es una reconciliación, este es el logro básico de derechos humanos. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Primero que nada, nuestros ancianos nos dijeron, si queríamos hacerlo, teníamos que hacerlo a partir de la luz y del amor. Y esto puede sonar frívolo, pero es esencial y lo vemos en todo el mundo. Se puede hacer un movimiento social basado en odio o uno basado en miedo y desinformación. Pero con lo que uno va a terminar es con actos como el 6 de enero o el convoy de Ottawa u otras que hemos visto en el mundo. Y no podemos dedicarnos a estas tácticas. Debemos utilizar evidencia para asegurarnos de que hacemos lo correcto, asegurarnos de que no estamos trabajando de manera ideológica, pero estamos abiertos a la crítica y al pensamiento crítico. Tenemos que asegurarnos de que estamos empoderando a la gente para ser activistas con nosotros en un movimiento que busca mejorar la sociedad. No es quitarle algo a alguien, es que darles a todo el mundo la misma oportunidad, a todos los niños sobre todo. Entonces, yo soy una niña de las primeras naciones, yo crecí en British Columbia. Y yo me pregunto a veces, ¿cómo vamos a hacerlo? E hicimos esta moción de derechos humanos, nos quitaron el financiamiento y estamos luchando contra estos abogados muy poderosos. El gobierno de Canadá ayer y ahora gastan mucho más dinero haciendo litigación contra los pueblos indígenas que cualquier otra cosa. Pero ¿cómo podemos ganar? No tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con los niños y las ganancias que van a recibir los niños de esto. Y hace mucho nos dijeron, si ustedes demandan a Canadá, les van a disolver las organizaciones, les van a quitar el financiamiento, ¿quién va a hablar entonces por los niños? Tuvimos un anciano que nos dio un gran consejo y nos dijo, nunca se enamoren de una sociedad o con los socios. Háganlo con los niños, porque muchas veces van a tener que sacrificar todo para hacer las cosas que tienen que hacer. Y tenía razón, existimos por ellos, para ellos. Y yo creo que si la organización se disuelve, y posiblemente lo hará, porque esas son las estrategias de Canadá, si lo hacen, entonces le hemos mostrado a los niños que los amamos lo suficiente como para luchar por ellos. Por lo menos les hemos dicho esto. Y como yo crecí en un área rural, yo pensé en los animales y creé una
estrategia para gente que tiene muy poco dinero, muy poca experiencia, pero que tienen un oponente muy, muy grande con respecto a la discriminación sistémica. Bueno, vamos a documentar el problema, vamos a buscar soluciones basadas en evidencia, asegurarnos de que el gobierno u la organización tiene los recursos y el gobierno busca no hacer ese cambio. No usen la palabra fracaso. No están fracasando, están decidiendo no hacer el cambio. Y luego llegamos a la defensa del mosquito. Bueno, como sabemos, los mosquitos están por todos lados. No he encontrado un lugar en donde no los haya. Y son muy eficientes. Nos hacen la vida miserable. Hacemos todo lo posible por deshacernos de ellos. Pero son muy, muy pequeños. Y una de las cosas que hacen es que son muy específicos. No están nada más ahí volando sin hacer nada. Ellos saben lo que necesitan hacer. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos ver cuál es la causa raíz de los problemas para que tengamos la atención de las gentes para poder aprovecharnos. Porque solo tenemos una oportunidad para lograr llegar al público. Entonces, yo pude haber estado defendiendo la sobrerepresentación o la poca representación con los suicidios en jóvenes o encarcelamientos. Pero si vamos a la idea de equidad, podemos tener muchos resultados positivos para estos niños. La otra es tener un mensaje infeccioso, y es lo que hacen los mosquitos. Cuando uno es pequeñito, necesitamos aliados. Siempre hay que buscar estructurar nuestro mensaje adecuadamente. Y esto a mí, por ejemplo, me ayudó a cambiar mi mentalidad, porque lo que yo hacía en Canadá, yo estaba usando ciertas técnicas. Pero alguien me dijo, al tomar, por ejemplo, su mensaje, se iba a reforzar el mensaje de quienes nos atacaban. Si, por ejemplo, yo les pido que piensen en un animal, pero no en un elefante, no pueden sino pensar en un elefante. Esa es la técnica. Tenemos que desarrollar una mentalidad en donde estemos basándonos en los valores humanos. Como sociedad queremos crear o criar niños indígenas que sean sanos, que estén seguros, que tengan una buena educación y que sean orgullosos. Y el mensaje lo deben entender desde los niños más pequeños. Muchas veces vamos a conferencias con muchas personas. Tenemos que encontrarnos con las mismas personas. Y lo hacemos porque no queremos ir a trabajar con otras personas. Pero nuestros ancianos nos dijeron, bueno, no hay que hacer eso. Porque si lo pudiéramos hacer así, lo habríamos resuelto. Hay que ir a lugares en donde no nos conocen. Y al entrar a estos lugares con los mensajes para los niños, pero también con una oportunidad para que la gente pueda hacer una diferencia. Y que no cueste dinero. Hay muchas ONGs que dicen, pueden hacernos una donación, pero lo que realmente queremos hacer es hacer participar a toda la gente para que sean ciudadanos activos, para que ayuden al cambio, para poder hacer una diferencia en 2 minutos o menos en nuestro sitio de internet, que está disponible para todas las edades, y después nos unimos todos y así infectamos, nos convertimos en un enjambre y hacemos lo que tenemos que hacer. Y también necesitamos picar o morder. Necesitamos una estrategia, puede ser litigación, presión política, algo que pueda hacer y llevar a cabo el cambio, pero tiene que empezar con valor moral. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tan valientes somos? Porque si vemos esta discriminación sistémica que se lleva a cabo en el mundo, ya sabemos cómo lidiar con ella. Pero ¿cuántos de nosotros estamos preparados para levantar nuestra voz? ¿Cuántos estamos preparados para poner nuestras profesiones en la línea para que nosotros podamos sobresalir como actores? Ahora, esta cuestión de valor moral requiere práctica. No hablamos entonces de sacrificio y eso no está bien. Entonces hay un canal de YouTube, Moral Courage o
valor moral, y ahí tienen cosas muy interesantes. Y la razón por la que no somos valientes moralmente es que si nosotros nos levantamos, nosotros nos hacemos visibles, es un riesgo muy grande para nosotros. Entonces es casi como querer hacer las cosas, nos da miedo las consecuencias personales, y lo entiendo. Pero la realidad es que tenemos que llegar a un punto en el que entendamos que tenemos un deber y una obligación con el público. Y como profesionales debemos de tener este valor moral para enfrentarnos. La equidad es la varita mágica, todos lo sabemos. Si lo vinculamos a la equidad, vamos a adelantarnos. Esta equidad basada en la cultura. Y esta es la primera solución de efecto dominó. Hay que ir por la causa y no por los síntomas. Si no podemos estructurar nuestros mensajes, pueden ir a Frameworks Institute para obtener ideas de cómo estructurar nuestras causas para la gente que está tratando con cuestiones de aborto, de encarcelamiento, como lo que está pasando en Estados Unidos. Todo esto, toda esta información está disponible en esa página. Y otra cosa que tenemos que pensar es cómo el control, la influencia, ha limitado nuestra visión de lo que es esta defensa, este advocacy. Steven Hassan, él escribió El culto de Trump en los Estados Unidos, y el trabajo que hace tiene mucha influencia. Estamos viendo QAnon y otros movimientos de colonialismo y racismo que están evolucionando en el mundo. Y la idea aquí es tomar a un individuo libre pensador, se le influye, cambia su personalidad. Esto pasa a veces también en la burocracia, que es una de mis teorías de por qué muchas burocracias hacen cosas malas. La gente hace cosas en pro de la lealtad de una organización, y eso se convierte en ley, y así se hace mucho daño. Y entonces esto es un poco más de su trabajo de cómo uno descongela la identidad usando las redes sociales. Y tenemos que ser mucho más inteligentes sobre las redes sociales para usarlas de manera positiva, no tóxica, que es lo que estamos viendo en el mundo. Ahora, yo trabajo con la gente de las primeras naciones Métis, Inuit, y el consejo de los ancianos de quién nos vamos a enamorar. Pues yo me enamoré de ellos, pero luego la cuestión es cómo voy a ser responsable con ellos. Y la mejor manera es preguntarles. Y entonces estas personas se reunieron para escribir este informe de rendición de cuentas, no de los gobiernos, sino de sus propios gobiernos, y de gente como yo y de gente como ustedes. Algo que siempre dicen es que hay que implementar los informes existentes, que no nos acerquemos a hablar, a preguntarles la opinión cuando no hemos hecho lo que ya nos han dicho. Y me parece que es justo. Debemos mostrarles que pueden confiar en nosotros. Obviamente, todos conocemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, y no ha sido codificada en muchos países occidentales porque salvaguarda los derechos de los defensores de derechos humanos. Y hay muchos ejemplos de estos defensores valientes. Es algo que las ONG a nivel global deberían aplicar. Obviamente, la protección de los periodistas es parte de su labor importante. Hay una organización, si alguien está defendiendo los derechos humanos y se ve perseguido, es la organización Frontline Defenders, o defensores de primera línea. Me ayudaron a mí cuando Canadá inició acciones sobre mi persona, y ellos me apoyaron. Lo que hay que hacer en ese tiempo es esperar que hagan
pero responder de una manera que dé honor a los niños. En cuanto uno se convierte en la víctima, Canadá ganó. Y Frontline Defenders es una organización de derechos humanos muy sofisticada que puede ayudarlos para apalancar la situación para que se centre en la injusticia por lo que uno se sacrifica. Criar niños no indígenas que conozcan la historia de este país, a los que se les puede decir la verdad y que cuenten con habilidades de activismo de derechos humanos desde que son pequeños para que puedan ver, por ejemplo, a alguien vea de la comunidad LGBT que está siendo discriminado, voy a apoyarlos, o alguien a quien discriminan del movimiento importan las vidas de afroamericanos, o algún musulmán o judío que también se discrimina, para que los apoyen. No podemos esperar a que cumplan 18 años y tengan derechos de voto. Hemos creado muchos recursos para enseñarles a los niños y contar con su participación. Y hemos aprendido mucho sobre cómo hacer trabajo de defensa. Cuando los niños se ven enfrentados a una injusticia, hacen algo, actúan de inmediato. Voy a terminar con una carta. Cuando estábamos en medio de la causa y muchos de nuestros aliados de ONG no querían saber mucho sobre nosotros porque era un tema muy político. Y nosotros decíamos, sí, somos políticos, pero no partesanos y no partidarios. Y nos veían como políticos porque los niños estaban en este juicio, querían ver lo que estaba pasando. Y al ver tantos niños en un tribunal que no podían entrar en la sala, fueron afuera y trajeron cartas para el gobierno. Querían que el gobierno supiera cómo se sentían al ver a un hermano o hermana de Primera Nación u otros miembros de su comunidad que recibían menos. Y hay una carta de un pequeño llamado Harry y dijo, estimado primer ministro, tiene un gato, yo tengo uno que se llama Matka, es un niño. Y le puse ese nombre porque me gusta el rock. ¿Quiere perder todo su dinero? Porque si les da a los niños de Primeras Naciones menos dinero para la escuela, no podrán obtener los trabajos cuando crezcan. Y van a necesitar dinero para aprender, por lo cual van a tener problemas si la gente de la comunidad se va a enojar por esto. Y miró su papel y dijo, mi maestro me dice que usted manda. Así que será mejor que construya más escuelas. Firmado Harry. Hay más pruebas en esta carta del niño que en todas las disertaciones doctorales. Y ahí vemos que no debemos caer en el espacio oscuro de crear movimientos sociales basados en el odio y el miedo. No debemos hacerlo. Hemos visto ejemplos en todo el mundo en el que la verdad, el amor, la justicia y un compromiso verdadero al coraje y la sabiduría puede mostrarnos el camino a seguir. Con esto les doy las gracias de haberme dado esta oportunidad y espero con interés la ponencia de los próximos oradores. Cindy Blackstone. ¡Wow! Vaya presentación. Nos embarcamos con usted en un camino y por eso le agradecemos. Tengo el honor de presentar a los próximos oradores. El colectivo Las Tesis. Se trata de un colectivo de mujeres feministas interdisciplinario artístico de Valparaíso, Chile. Está integrado de 4 mujeres dinámicas dedicadas a diseminar la teoría feminista mediante la actuación. Combinan las artes del escenario con diseño, sonido, diseño textil, diseño gráfico, historia y ciencias sociales. Se las conoce por haber creado Un violador en tu camino,
que denuncia los daños del patriarcado y la violencia social en Chile durante el levantamiento social de 2019. Esta actuación se ha compartido muchísimo en las redes sociales y se tradujo en más de 50 idiomas. En 2020, la revista Time los denominó como entre las personas con mayor influencia de 2020. Desafortunadamente no pueden acompañarnos en persona. Sin embargo, podremos compartir sus actuaciones. Tiene la lluvia en las paredes que tienen el frío. Es un lugar perfecto. Nos roban todo, menos la rabia. 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 Confinadas al tedio de lo doméstico y en el bucle del hogar, es este el lugar más peligroso donde puedo estar. Al tedio de lo doméstico y en el bucle del hogar, es este el lugar más peligroso donde puedo estar. Hoy se quema el velo de la violencia. Se cocinan las heridas inscritas en nuestros cuerpos. De pronto nos encontramos a la intemperie, dentro de nuestro propio hogar. Atrapada sin salida con las armas homicidas, a vista y paciencia de toda la familia. Atrapada sin salida con las armas homicidas, a vista y paciencia de toda la familia. Nos roban todo, menos la rabia. Nos roban todo, menos la rabia. Nos roban todo, menos la rabia. Nos roban todo, menos la rabia.
Artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad funcional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta. Batesis. We have just Acabamos de vivir algo. La intérprete se disculpa, la oradora concluyó, frenó sin hablar. Colectivo Las Tesis, acabamos de vivir el poder de las imágenes y del sonido. Gracias, Paula. Gracias, Lea. Gracias, Dafne. Y gracias, Sibila. La próxima oradora es Anna Matheson, investigadora y profesora de la Escuela de Salud en Teheranga Woka, Universidad de Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda. Nueva Zelandia se centra en entender cómo el pensamiento de sistemas complejos puede ayudar para que la sociedad tome acciones necesarias para revertir y abordar la desigualdad y mejorar la salud y el bienestar. Durante los últimos 15 años ha oído, más bien escuchado, las perspectivas comunitarias y normativas sobre qué limita y qué facilita la acción local para alcanzar estos objetivos. Como resultado de su trabajo, lidera la evaluación de familias saludables Nueva Zelanda, una iniciativa liderada por la comunidad que se centra en la salud y el bienestar desde el punto de vista normativo para ver cómo se pueden fortalecer los sistemas de prevención. En su charla compartirá sus experiencias tratando el tema específico de reorientar los sistemas sanitarios y normativos para lograr el bienestar para todos. La experiencia en Aotearoa, Nueva Zelanda. Anna Matheson nos acompañará de manera virtual. Muchísimas gracias. Antes de empezar, quisiera decir que es difícil hablar después de Sinji y después de los videos presentados. Espero que lo que tengo que decir todavía les interese y que se sientan identificados. Saludos a todos. Y gracias a los organizadores por haberme invitado para hablar y participar junto con estas mujeres fabulosas e inspiradoras. Esta conferencia presenta una oportunidad para debatir y reflexionar con la comunidad global de salud. Soy Anna Matheson, para mí es la 1 de la mañana. Estoy en Wellington, una ciudad costera muy linda en la capital de Aotearoa, en Nueva Zelanda. Trabajo en la Escuela de Salud Pública. Y antes de empezar a hablar, quiero reconocer el tratado entre
los maori y el gobierno, que se firmó en 1840. Es el documento base y toda mi carrera se ha fundado en esto mediante las alianzas y la necesidad de autodeterminación. Ahora tenemos toda una reavivación del conocimiento maorí, y lo que yo quiero es hablar de las soluciones y las oportunidades, consciente de las narrativas, de los problemas que nos enfrentamos, para ver qué trabajo se puede realizar. Pero antes me referiré a un problema y cómo puedo entender las desigualdades de salud con las pruebas que tenemos aquí en Nueva Zelanda. Cada vez más se podrán ver las ideas del pensamiento del sistema complejo. Entender que los sistemas son complejos, esto cada vez tiene más impulso. Y lo presento aquí porque cuando algo es complejo, no es complicado ni difícil de entender. La complejidad es una característica de los sistemas y afecta a los resultados. Por ejemplo, el sistema sanitario es al mismo tiempo complejo y complicado, pero es su complejidad la que impulsa la desigualdad. La pandemia lo dejó bien en claro y resaltó su comportamiento predecible. Y me referiré a esto luego. En 1962, el año en que nací, hace 50 años, se presentó un informe utilizando técnicas de modelamiento para que los científicos pudieran demostrar cómo el crecimiento económico sin control no era sostenible. El modelo sugería que llegaríamos a un límite dentro del siglo. Lo que estamos viendo ahora con el cambio climático y otros sistemas globales como la diversidad biológica hacen que este modelo siga siendo correcto. Se trata de un fenómeno muy conocido. A pesar de las pruebas, el conocimiento y un montón, estamos recreando patrones de resultados que son negativos para muchos en el planeta. Lo vemos en la desigualdad sanitaria. A finales de 1970, en Nueva Zelanda, sabíamos que teníamos problemas de resultados sanitarios, es decir, que los pobres tenían peores resultados que los ricos. Asimismo, sabíamos que el racismo institucional se acumulaba en algunos grupos étnicos, en especial los maoríes y los indígenas pacíficos. Han pasado 50 años entonces de estas desigualdades sanitarias entre los grupos, incluidas sus causas, pero en los últimos años hubo varios exámenes e informes de alto nivel que reflejaron cómo estaban nuestros sistemas de salud y bienestar. Y se vio que no se había avanzado casi nada en el tema de desigualdad a pesar del conocimiento y de las pruebas. Todavía nos enfrentamos con poder brindar servicios a nivel local y los determinantes de la salud. Y la última encuesta mostró cómo hay una gran desigualdad que ha incluso aumentado en Nueva Zelanda. Y esto está dentro del contexto de un informe de Naciones Unidas que indicó que las desigualdades causaban problemas. Estos sistemas deberían todos conocerlos. Y si bien en Nueva Zelanda tuvimos éxito para que el COVID no se esparciera mucho al principio y salvamos vidas, las consecuencias sanitarias, económicas y sociales han afectado de manera desigual a las personas, lo que nos muestra que nuestros sistemas son desiguales y han causado problemas a largo plazo para algunos grupos. El mundo
es un sistema complejo, interconectado, finito, ecológico, social, psicológico y económico. Lo tratamos como si no lo fuera, como si fuera divisible, separable, simple e infinito. Nuestros problemas globales, insuperables y persistentes surgen directamente de este desajuste. Reflexionemos un poco. Donella Meadows, que murió muy joven, tuvo mucha influencia, pero no pudo demostrar el valor total del pensamiento en los sistemas y cómo podemos modificar los resultados. Pero dejó una base para que los otros trabajen. Las pruebas con las que contamos sobre las desigualdades sanitarias se relacionan con lo que vemos en esta imagen, que fue diseñada en 2008 por la OMS, donde se demostró que la mayor parte de la salud se relaciona con los lugares donde vivimos y jugamos. Hay entonces las interconexiones que se dan a mayor nivel en el ámbito local. Quizás ustedes conozcan esto como el efecto mariposa, y es la sensibilidad a las condiciones iniciales. Para quienes trabajamos en la promoción de la salud, tuvimos décadas de movimientos globales que instaban a que hubiera cambios en los sistemas sanitarios para que fueran más integrados y se centraran más en las personas y en las comunidades, al igual que los entornos, la participación y las políticas. Sabemos que la acción exitosa de salud incluye unir sectores y comunidades. En Nueva Zelanda no hemos tenido éxito no solo en conectar, sino que también tratamos de transmitir la toma de decisiones a las comunidades para fortalecer su voz. Nuestro sistema normativo tuvo problemas de implementación y la incapacidad de llevar a la acción nuestras ideas. La organización para compartir los recursos tampoco ha sido exitoso y no se han logrado impactos en el terreno. La pandemia nos dio una perspectiva en la falta de resiliencia y la necesidad de mayor sofisticación para los sistemas. También dejó en evidencia cómo las organizaciones locales pueden lograr las acciones. Y nos mostró que si cambiamos las prácticas, las organizaciones podrían trabajar y los recursos se encontrarían, y de hecho, muy rápidamente. La pandemia resonó con temas que yo he visto en la relación entre la política y la comunidad durante mi carrera. Primero, pensamos que las comunidades necesitan una organización efectiva y muchas veces por eso invertimos en estructuras de silos. En segundo lugar, las comunidades no son tratadas como si tuvieran contexto preexistente. Por lo tanto, se presta poca atención a lo que está sucediendo. En tercer lugar, los actores comunitarios muchas veces suelen ser más estables que los actores normativos. El sector de salud ha estado en una reforma constante con cambios en personas y prioridades, y se han perdido así los conocimientos institucionales. Y muchas veces yo digo que la política se comporta como ciertos peces. Y finalmente es muy difícil incluso lograr que se cambie de manera material pequeña en algunas comunidades. Sabemos, por ejemplo, que hay algunos temas con la ventilación. Pero afortunadamente en los últimos 7 años yo he llevado a cabo la evaluación de una evaluación para una organización que quiere hacer otras cosas. Entonces, con base en ciertos métodos, las comunidades que queremos saber qué es lo que podemos hacer para mejorar la situación. Hay mucho trabajo que hacer, se mejoran las relaciones con los proveedores de servicios, se promueven las voces locales, se hace la defensa para ciertas políticas de buenos hábitos, mejoran los sistemas alimenticios y restablece la narrativa local
histórica. Parte de esta acción tiene que ver con llevar a cabo acción, restablecer las relaciones con otras personas, que sean estrechas, recíprocas, que sean confiables. Pero esto es solo una parte de la comunidad con respecto a la relación de las políticas. Pero hay mucho más que hay que hacer. La mentalidad de la acción de la comunitaria no es completamente entendida, pero lo hemos visto en Nueva Zelanda para mejorar el bienestar y que puede ayudarnos a conectar con los sistemas locales, con perspectivas locales. Aquí nosotros hemos sido muy afortunados en tener diferentes modelos de acción con base en las enseñanzas maoríes. Esto también sucede de manera internacional, de maneras sofisticadas para pensar el refortalecimiento de los ecosistemas. También está pasando en el Reino Unido, tratando de buscar una mejora en la salud. En Princeton se están enfocando en la comunidad y la salud, refortaleciendo las relaciones y los activos. También en otras ciudades en Nueva Zelanda están llevando a cabo esfuerzos para que siempre se consideren las circunstancias y el entorno local. Recientemente lo que ilustra todo esto es que no solo son temas de política que necesitan nuestra atención, sino cómo se llevan a cabo estas políticas, cómo los sistemas de políticas pueden apoyar y crecer este fortalecimiento del conocimiento local. Y hemos tenido oportunidades para llevar a cabo progresos en Nueva Zelanda. Tenemos un gobierno que tiene un compromiso con la familia y reconoce la dicotomía falsa entre la economía y la salud. Para poder navegar las consecuencias de la COVID-19 ha sido muy difícil. En el 2019, el bienestar se incluyó en el presupuesto. Esto me preocupa un poco porque espero con este presupuesto de bienestar que los negocios locales y otras organizaciones puedan verse beneficiadas y puedan tener éxito. También me da esperanza ver cómo podemos incluir nuestras relaciones con los humanos y con nuestro entorno. También hemos visto respuestas de los gobiernos locales que están interesados en nuestra salud y bienestar, en la participación y la comunidad, pero las actividades que se llevan a cabo pueden darnos esperanza también. Y tenemos un sistema de salud que ha sido reformado con potencial para tener enfoque en las localidades. El potencial de estas localidades puede ser transformador y puede ayudarnos a reforzar los sistemas nacionales que puede ayudarnos con las estructuras del gobierno y con las necesidades de las comunidades, que es lo que nos importa. Nuestro reto aquí para tener mejores resultados no es la falta de evidencia o
de cuestiones de política o de intención, sino entender cuál es el problema y el cómo podemos reforzar los sistemas de las comunidades locales. No hemos reconocido bien las políticas y el bienestar que existe a veces a nivel local. Este espacio en donde tenemos que interactuar, donde existe la evidencia, los recursos, los conocimientos, es mucho más fácil quitar el control de los recursos y regresarles el poder y la agencia. Es una acción muy difícil, pero esto es lo que tenemos que hacer. Las relaciones de la política y las comunidades necesitan tener un intercambio de conocimiento para que sea una alianza que sea efectiva, para que se pueda llevar a cabo. Este sistema de política es la herramienta más grande que tenemos, que nos puede beneficiar, para ayudarnos a tener un sistema que pueda responder. Y me recuerda el trabajo de la doctora Penelope Hall, que decía que la intervención de la salud se encuentra dentro de un sistema. Yo creo que ella tenía mucha razón. Esta relación del espacial entre todos los niveles de la sociedad y la interseccionalidad debe tener más atención, no solo por su potencial de influir a largo plazo, pero si estamos equipados, esta agencia de la comunitaria nos puede ayudar al futuro. Nuestras soluciones incluyen de políticas de salud, los mismos procesos que hicieron que hubiera desigualdades y crisis. Hay cuestiones políticas que que dejan a las comunidades sin agencia, sin poder y que no pueden lograr lo que se necesita. Sin abordar las causas subyacentes, vamos a seguir viendo los mismos patrones. Si las políticas son nuestras herramientas más importantes para el cambio social, hay que hacerlas mejor, hay que adaptarlas, porque nuestro mundo depende de todo esto. Y esto es lo que yo he estado enseñando a mis alumnos de políticas de la salud, en cualquier caso. Tina, gracias por escuchar. Thank you. Muchas gracias, Ana, por tu presentación, por compartirnos tu experiencia en Nueva Zelanda, el trabajo que llevas a cabo y hablar de esta interfaz a la que te referiste entre las políticas y la comunidad y cómo considerarla desde una perspectiva del sistema, y especialmente porque es muy tarde para ti. Bueno, tuvimos a dos oradoras dinámicas, tuvimos una presentación en video y ahora es la oportunidad de que nos compartan sus propias observaciones usando la sección de preguntas y respuestas o darnos sus comentarios. Y con esto les pueden dar la oportunidad a los ponentes para que les respondan. Y quiero decirles que el colectivo, las tesis están en línea, se han unido a nosotros. Entonces, cuando hagan estas preguntas, refiéranse a las imágenes que vieron para hacerles las preguntas. Cindy, si quieres unirte a nosotros en el escenario, les vamos a dar la oportunidad, porque estoy viendo las preguntas que nos están llegando. La primera pregunta. Después de hablar de no pensar en un elefante, ¿es mejor pelear en la burocracia desde adentro o desde afuera para obtener cambio en la política? Esa es una buena pregunta. Creo que es ambos. Una cosa es saber que cuando el gobierno claramente elige no implementar la solución, es muy posible que
este gobierno se vea presionado por fuerzas externas. Yo recuerdo uno de nuestros grandes maestros nos dijo que los gobiernos no creaban cambio, respondían al cambio. Y por eso tenemos que cambiar la cultura en la que existe para que se pueda llevar a cabo el cambio. Lo que se hace de adentro es otra cosa. Cuando yo estaba hablando de toda la información que teníamos del gobierno, teníamos más de 1000 documentos. Y dentro nos dimos cuenta de que estas personas, expertos, profesionales, llegaban al gobierno y nos hablaban del financiamiento desigual y cómo estaba afectando a los niños. Pero la primera respuesta de los gobiernos era poner barreras. Nadie se tomó el tiempo para decir, vamos a pensar, ¿eso está bien? Y si está bien, es horrible, tenemos que corregirlo. Cuando se está adentro y se recibe una crítica, analícenla. Hacer el bien, no pensar que uno está bien y en lo correcto. Otra pregunta que nos llega es, ¿cuál es la medición económica para calcular el bienestar, para el presupuesto del bienestar? ¿Cuáles son las herramientas específicas de las que estamos hablando? Y ¿cómo se define el bienestar en un análisis presupuestario? ¿Alguien me puede responder? Creo que esa es para mí. Y esta es una gran pregunta. En el 2019, cuando el gobierno decidió que iba a implementar este presupuesto de bienestar, comenzaron también a pensar qué era la definición del bienestar. Entonces, hubo una labor de pensar qué es lo que quería decir, cuáles eran las medidas, cuáles eran las necesidades, cómo podía estructurarse estas medidas. Y también la cuestión de cuál es la definición del bienestar. En Nueva Zelanda hay diferentes cuestiones que se consideran: el medio ambiente, la salud humana, cuestiones relativas con el medio ambiente. Eso es lo que se considera al considerar el bienestar. Tenemos 2 miembros del colectivo en línea. Quizá les voy a dar a ustedes la oportunidad de que hagan algún comentario a los participantes. Vimos sus videos. Sí. Creímos que íbamos a hablar de los videos después de Ana. Creo que había algunos cambios y un malentendido con el cambio de horario. Lo habíamos apuntado a 1 hora y se convirtió en algo que se va a tratar en otro momento. No sé si quisiera que les diera yo un poco de contexto, pero lo vamos a hacer en español. ¿Está bien? Sí, tenemos interpretación. Gracias. Ok. Buen día a todos. Nosotras somos Colectivo Las Tesis de Valparaíso, Chile. Somos un colectivo artístico, feminista, interdisciplinar, transfeminista, interseccional. Y trabajamos la traslación de textos teóricos a la performance, y esta performance está también trabajada desde distintas disciplinas. En ese sentido, nosotros trabajamos aspectos visuales, sonoros, dramaturgia, y por sobre todo en función del cuerpo, ¿no es cierto? Y hemos realizado trabajos desde el año 2018. Lo que ustedes vieron hace un momento son 2 trabajos realizados en el año 2020 en este contexto de pandemia global, y son trabajos que tienen fundamentalmente una importante trabajo con lo colectivo, con el poder convocar a personas, mujeres
y personas de la comunidad LGBTQIA+, para trabajar en el espacio público ciertas temáticas contingentes que tienen que ver con los feminismos también. Nosotras trabajamos desde Valparaíso, hemos realizado talleres también, y hemos escrito 2 libros, una antología, que es una recopilación de distintos textos que son principalmente textos teóricos de la literatura y también algunas obras de arte de autoras feministas o no, ¿no es cierto? Y fundamentalmente ahí queríamos proponer una lectura también desde los feminismos para una toma de postura, para poder de alguna manera modificar esta realidad patriarcal. Eso es a grandes rasgos nuestro colectivo. Actualmente estamos en Valparaíso. Y Sibila, ¿quieres continuar? Y lo que quisiéramos agregar, porque ese, claro, es el contexto, un poco entender dónde estamos y cuál es nuestro punto de vista en torno al trabajo que nosotras hacemos, que es artístico, pero también es activista. Y también tiene una perspectiva feminista, como decía Cometa, transfeminista y decolonial. Y ahí hay un punto que es clave que tiene que ver con este encuentro, un poco con estos subtemas en los que se divide este congreso, en el cual nosotras nos inscribimos, que era justamente el de decolonizar ciertas prácticas vinculadas a las políticas públicas y a la salud también. Y para nosotras, en ese sentido, la performance es una herramienta decolonial, en el sentido de que entendemos la performance como una acción que se genera a partir del cuerpo, pero también, y estas son palabras de la investigadora Diana Taylor, pero también una forma de transmitir ciertos saberes, ¿cierto? Es una metodología, es también una epistemología y es un sistema de transmisión de saberes otros que no necesariamente entran dentro de la categoría, por ejemplo, de archivo. De ahí que ella habla de un repertorio que se transmitiría desde el cuerpo. Y en el caso de nuestro trabajo de denuncia política que hemos hecho, también hemos atendido la temática específicamente de la salud sexual y de los derechos reproductivos, que es lo que también, una lucha en la cual estamos hoy en nuestro país y que sabemos que también en Estados Unidos están nuevamente, lamentablemente, luchando por aquello, y también en muchos otros países donde aún no hay un derecho al aborto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nos parece que es fundamental entender la performance como este mecanismo de transmisión, esta herramienta también de lucha y de resistencia, pero también una manera a partir de la cual a través del cuerpo podemos hacer referencia a estas problemáticas, a estos derechos, ¿cierto? A estas violencias, en términos, por ejemplo, de violencia sexual o de violencia doméstica, de violencias que giran en torno al cuerpo, y cómo desde el mismo cuerpo podemos entonces reclamar estos derechos, reclamar políticas de reparación en torno a estas violencias desde una perspectiva decolonial, o sea, encontrando otro camino para hacerlo. Y eso tiene que ver con cómo se activa también lo político, una manera de activar lo político, y aquí en inglés sería más bien depolitical, no politics, no las políticas, que ahí está la diferencia, ¿no? La diferencia entre la política institucional y por otro lado lo político que viene desde las bases, desde quienes buscan interpelar y perturbar los campos de poder y de la política. Y para nosotras ha sido fundamental comprender la performance como una herramienta, e incluso la video performance, que los ejemplos que ustedes veían son 2, una video performance y una performance en el espacio público. Desde ese lugar generar estas estrategias reivindicativas. Creemos que va de la mano con esa lucha por un lado feminista, pero también decolonial. Y lo mencionamos también porque cuando Diana Taylor hace este análisis en torno al repertorio, performances del cuerpo, también tiene esa perspectiva decolonial. También menciona que el repertorio sería algo más bien precolonial y que luego también sigue resistiendo paralelamente, por supuesto, a los cánones hegemónicos coloniales de transmisión de conocimiento a través del archivo en ese caso. Eso por un lado. Y para terminar, que lo otro que nos parece fundamental dentro de esto es la apropiación de los espacios públicos por parte de mujeres, disidencias del sistema sexogénero, comunidades LGBTQIA+,
una apropiación de un espacio históricamente negado, un espacio en el cual es peligroso aparecer, ¿no? Y cómo hacemos para, a partir de esa aparición forzada, ¿cierto?, en ese espacio, a partir de este alzamiento de una voz históricamente acallada, una voz subalterna, podríamos decir, sobre todo en nuestros contextos colonizados, con un extractivismo activo hasta el día de hoy también, con una explotación y extractivismo activo desde el norte hacia el sur aún operando, ¿cierto?, en la misma región en la que nosotras vivimos, incluso aquí a 1 hora de nuestra casa. El cómo podemos con este ejercicio de reapropiación activar lo político desde el cuerpo, desde un cuerpo que es heterogéneo también, no es homogéneo bajo ningún punto, tiene un enfoque también interseccional, y a partir de una política otra que escapa estas formas y prácticas hegemónicas, ¿cierto?, que se discuten en la política institucional, que se discuten también en las políticas públicas. El poder generar ese ejercicio de reapropiación, de exigir una aparición y por ende poder también luchar por nuestros derechos, en este caso que pasan por la salud sexual, por la violencia sexual, por los derechos reproductivos, pero así también como muchas otras reivindicaciones que cruzan los feminismos en nuestros territorios, que en ese sentido va de la mano con las luchas sociales generalizadas. Eso a grandes rasgos. Muchas gracias. Okay, Muchas gracias. Tenemos un par de minutos. Y antes de regresar a nuestras oradoras, tenemos una pregunta que llegó, si nos la pueden responder. La pregunta es: ¿cómo la movilización en las calles ha influido los cambios de políticas en la nueva Constitución? ¿Lo han logrado? Quizás es nuestra movilización en particular, sino más bien el movimiento feminista en Chile, más a nivel general, el cual sin duda ha tenido un impacto desde el año 2018 hasta la actualidad en las políticas públicas y también a nivel sociocultural, que eso es lo otro. Las luchas feministas, sobre todo en nuestro territorio, pero también en otros, por supuesto, pero hablamos de lo que conocemos, no solamente van de la mano de lo legal, de la política pública, sino también de la desestigmatización social, cultural y política. Y hoy lo que hemos visto es que uno de esos impactos, hablo del 2018 porque ocurrió una gran revuelta feminista acá en nuestro territorio, que lo pueden después buscar para no profundizar tanto en ello, pero se los recomendamos. Y como eso instala un precedente al estallido social, levantamiento popular del 2019, que luego también toma una perspectiva feminista, porque esas demandas son también demandas feministas, y como eso se tradujo en una convención constituyente, que son quienes escriben la nueva constitución, paritaria, con también escaños reservados para pueblos originarios, para pueblos indígenas, lo cual también es histórico en nuestro país, que históricamente ha más bien invisibilizado esas comunidades y explotado, violentado y asesinado, y el Estado chileno lo sigue haciendo. Y como también hoy en la Constitución hay un enfoque feminista, como quienes somos parte de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, también hemos insistido para que ahí, por ejemplo, sea legal el aborto, estén cubiertos los derechos sexuales. Vamos a pedir que resuman. Gracias. Ana, una pregunta que teníamos y uno de nuestros participantes habla del trabajo impresionantemente bueno que están haciendo. Si nos pueden dar un ejemplo de las políticas que surgen del trabajo de los grupos de las bases. Ana. Muchas cosas. Una de las áreas de políticas que hemos podido cambiar exitosamente son los gobiernos, políticas locales que han contribuido a mejorar la regulación y políticas del uso del alcohol, del tabaco. Esto es algo que se lleva a cabo en el presente. Son este tipo de cambios en políticas muy locales.
porque esto sucede en diferentes lugares en el país y son movimientos y grupos y voces y ponen mucha presión en las cuestiones de salud, en los contratos y en reglamentos un poco más amplios. Ese es un ejemplo y me disculpo por la respuesta, es muy tarde para mí. Una cuestión también son los indicadores. Muchas veces nos enfocamos mucho de manera del oeste y no consideramos en las primeras naciones. Nosotros creamos nuestro propio sistema, por ejemplo, que es medición para tener éxito. La pregunta es, ¿cuánto cuesta para los niños indígenas para que puedan ellos tener éxito? No solo los niños en general. Y luego tener estos indicadores y añadir estos indicadores específicos y dedicar los recursos a eso. Y cuando hablamos de los cambios, hablamos de que era la primera vez en 30 años en las que las primeras naciones podían tener acceso a ciertos servicios por primera vez. Esto lo estamos haciendo ahora con miles de millones de dólares, pero quiero que quede claro la razón por la que no hemos resuelto estas desigualdades. Agua para los niños que no tienen acceso a agua potable. Otros recursos que no podemos tener para los niños. Tenemos entonces que poner presión en estos cambios de políticas y no pensar que ya hemos resuelto todo. Lo que veo aquí al final es que cómo asegurarnos de que estamos llevando a cabo el trabajo de la comunidad y estamos haciendo eco de su voz. Yo creo que hay que ver la autoridad y no el poder. Tenemos siempre que estar escuchando, hablando y rendir cuentas para las comunidades para las que estamos trabajando. Una última pregunta antes de que terminemos. Esto es para todos ustedes como oradores. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las voces que amplificamos en el espacio público sean las voces de la gente que realmente lo necesita? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién quiere responder? Yo voy primero. Creo que lo que yo he aprendido al ser parte de esta comunidad de salud y esta iniciativa es que hay muchos métodos, codiseñamos métodos, estar ahí entre las personas, recopilar información y encontramos maneras diferentes para escuchar estas voces y asegurarnos de que la gente no se quede atrás o no se quede afuera. Esto es con lo que yo puedo comenzar. Gracias. Al final me quedo con ustedes. Colectivo, ¿ustedes tienen algún comentario? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las voces que ustedes han ayudado a amplificar en el espacio público son las voces verdaderas de la gente que realmente lo necesita? No creemos que amplifiquemos las voces de otra persona, sino que es más bien un trabajo colectivo y colaborativo, y que esa es la esencia para nosotras del feminismo decolonial, y no seguir replicando una lógica justamente colonial e imperialista de representación de otra persona. Y por ende creemos que eso no hay una garantía de asegurarlo. Lo único que nosotras tenemos es una convicción política de que aquí tenemos la urgencia y la necesidad de hacerlo. ¿Qué pasa con lo que viene después? Escapa absolutamente de nuestras manos y depende solamente de nuestra insistencia y persistencia, y por lo mismo nos hemos encontrado con mucha persecución policial y gubernamental aquí, pero que esperamos que eso hoy al fin, con los cambios del país, estén ojalá modificándose para bien. Thank you. Cindy. Creo que es muy importante que nos demos cuenta que no tenemos que hablar en representación de la gente, sino crear espacios donde ellos puedan expresarse. Cuando trabajamos con los niños, contamos con la participación de niños de diferentes contextos
Por ejemplo, lo llevamos al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño para que ellos mismos expresen su opinión. ¿Por qué alguien como yo iría a hablar? Esto es lo que tenemos que hacer. Trabajar con la comunidad para elevar a la comunidad, pero no hacer el trabajo por ello. Porque cuando lo hacemos, ocupamos el espacio que les corresponde. Gracias por dar el inicio a la conferencia. Establecieron realmente una vara alta para todos los que seguirán. Coraje, sacrificio, autoridad, comunidad, activismo. Han dado las palabras. Nuestro reto ahora es ver cómo hacemos que se transformen en realidad. Muchísimas gracias. Antes de dejarlos, tenemos algunos mensajes importantes para darles antes de que puedan pasar a todas las sesiones a las que tendrán acceso en el día de hoy. Si necesitan asistencia técnica o quieren comunicarse con la Secretaría en cualquier momento, mientras esté abierta la plataforma hasta el 26 de mayo, pueden hacerlo mediante el icono en la parte inferior izquierda de la plataforma. En las salas virtuales de las sesiones tendrán acceso a voluntarios que podrán darles apoyo técnico. Intentamos de que cuenten con todo para que los problemas técnicos a los que a veces nos enfrentamos cuando trabajamos a distancia no afecte la experiencia. De hecho, si quieren aprovechar la experiencia virtual que les ofrecemos al máximo, podrán conectarse con colegas en sesiones que se han creado para ello e identificado en el programa. Si no lo hicieron todavía, les invitamos a que completen su perfil en el Centro OHAP de Delegados para que puedan intercambiar con sus colegas directamente a través de la plataforma. Para esta mañana tenemos otros 2 bloques de sesiones seguidas de unas subplenarias, 5 opciones de subplenarias y después tenemos más bloques de sesiones hasta las 8 de la noche, hora de Montreal. Hoy decíamos con Irma que hay muchísimo material interesante en el programa. Si quieren, pueden seleccionar las sesiones que les gustan, agregarlas a favoritas y crear su propio programa. Eso lo harán en el programa. En la parte derecha podrán consultar su programa personalizado. También está la sala de afiches y videos grabados. Esto está abierto desde que se abrió la plataforma y hasta el 26 de mayo. Los invitamos a consultarlo. Hay un material muy interesante. También voten por el afiche preferidos. Es difícil, pero pueden votar hasta el miércoles a las 3 de la tarde, hora de Montreal. El jueves se otorgará el premio al mejor afiche. En la sección recursos hay documentos complementarios relativos a la conferencia. También hay documentos de los aliados, también complementarios. La conferencia se ofrece por un consorcio de socios, entre otros la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal, el Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec, el CIUS del Centro Sur de la isla de Montreal, el Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal y el Centro Hospitalario Universitario de Saint-Justin. Para consultar la lista completa de socios y patrocinadores, pueden visitar la sección correspondiente. Si necesitan créditos de formación continua, pueden consultar la sección de acreditación, donde encontrarán toda la información necesaria. Si quieren ayudarnos a animar la conferencia, pueden utilizar el hashtag que corresponde a IUHPE 2022 en Twitter para compartir las impresiones que tienen sobre la conferencia y para que esta sea dinámica. Les deseamos un excelente día y a las 7:50 nos veremos mañana a la mañana. Adiós y que disfruten del resto del día.